Y mientras preparaba el mensaje recordaba, ustedes saben, bueno, yo no sé cuántos, vuelvo a repetir porque se renueva el público, dijo Chiquita, el público se renueva. El tiempo que yo me fui a preparar a un instituto bíblico fue en Paraguay, no fue acá en Argentina. Y estuve 3 años más en Paraguay que acá. Y el primer año que llegué, yo fui enviado desde la iglesia con una recomendación y como obrero de niños, porque hasta ese momento todo lo que yo había hecho dentro de la iglesia era trabajar con niños, era escuela dominical, también escuelas en la calle, eventos de niños, todo estaba relacionado con niños. Entonces yo era enviado como un obrero a los niños, y en Paraguay era llamativo porque no había muchos varones trabajando con niños. Entonces fue la oportunidad que tuve de trabajar inmediatamente en la escuela dominical, a la iglesia donde nos tocaba ir. Nos asignan una iglesia donde ir a congregarnos y trabajar, o sea, hacer nuestro aporte. Y yo fui a una iglesia que se llama Casa de Oración, que todavía continúa en Luque, en la ciudad de Luque, saliendo de lo que era Asunción, y automáticamente, bueno, me presentaron a los niños y comencé a trabajar con los niños en la escuela dominical. Y había algo que se acostumbraba allá, acá no lo hacíamos, o sea, en dimensión, pero sé que en otras iglesias lo hacían, y es que al finalizar la escuela dominical, los niños decían qué habían aprendido, ¿sí? En algunos lugares, aquellos que han estado en otra iglesia tal vez lo hacen. Nosotros en dimensión no lo hacíamos, entonces a mí me llamaba la atención que siempre tenía que pasar un niño y contar qué habían aprendido en la escuelita dominical, ¿no? Decían así, la escuelita dominical. Entonces yo en mi clase, que tenía de intermedios, eran de 7 a 10 más o menos, tenía 11, y vieron que siempre en la clase hay uno que se destaca, que es el más charlatán, que no tiene vergüenza, ¿no? Y en mi grupo estaba el hijo del pastor, y estaba justamente este chico que yo decía que también se expresaba muy bien, que se llamaba Joel. Entonces Joelito siempre era como el que siempre quería pasar, ¿no? a contar qué habíamos aprendido. Y en una ocasión yo les había enseñado acerca del testificar. Nosotros tenemos que aprender a compartir de nuestra fe, a hablar del Señor a otros, para que otros puedan conocer del Señor. Entonces terminamos la clase y yo le digo, bueno, hoy le va a tocar a Joel. Entonces, a ver, si el pastor te llama Joel, ¿qué vas a decir? ¿Qué aprendimos hoy? Entonces Joelito se para y dice, hoy aprendimos que somos testigos de Jehová. No, Joelito, no me van a decir, me van a echar de la iglesia. Que tenemos que testificar del Señor. Ah, sí, que tenemos. ¿Testigo que va? No, le digo. Y quedó para la historia, para mí, ese recuerdo, ¿no? Y la realidad, hermano, es que nosotros tenemos que aprender a testificar, tenemos que recordar que parte fundamental de nuestra fe es justamente compartir lo que nosotros creemos. Y va a haber gente que va a aceptar y va a haber gente que no va a aceptar nada, que nos va a dar vuelta la cara, o que se va a reír o se va a burlar. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a testificar. ¿Amén? Contar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y en esta mañana yo quiero compartir el testimonio de alguien que nos quiere dar a conocer algo tan importante como el resultado de la búsqueda de Dios. Nosotros tenemos una palabra para caminar en este año, esa palabra que es lema, es... Está en la primera fila, no moviste ni los labios. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado, ¿sí? Y a veces es una frase, es un texto bíblico, pero es algo que tenemos que repetir para recordar. Nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, nuestros niños tienen que saber que este es un año de búsqueda personal en la presencia de Dios. Y no es solamente orar,
también tiene que ver con lo que nosotros experimentamos. Y cuando nosotros le buscamos al Señor y tenemos un encuentro con Él y tenemos una vivencia, no la tenemos que callar, la tenemos que contar. Porque eso es testificar, es contar a otros acerca de nuestra fe. Y yo quiero que podamos ir al libro de los Salmos y que podamos ver la experiencia del salmista. Salmos capítulo 34. La experiencia del salmista que nos cuenta qué ocurrió cuando él buscó del Señor. Salmos capítulo 34, del 4 al 10. Yo voy a leer un versículo, usted puede continuar hasta el 10. Busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Los que lo miran están radiantes, jamás su rostro se cubre de vergüenza. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó, me salvó de todas mis dificultades. El ángel del Señor protege y salva a los que honran al Señor. Prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos los que se refugian en Él. Teman al Señor ustedes, los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor nada les falta. Amén. Fíjense que nosotros acá encontramos, en los primeros versículos habla una especie de alabanza que hace el salmista, de cómo él expresa la alegría que tenía porque el resultado de su búsqueda fue algo concreto, ¿sí? Y cuando nosotros leemos desde el principio, que es también un coro, no sé si alguno lo reconoce, dice, bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloría en el Señor, lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos a una su nombre. ¿Conoce alguno este coro? Tal vez esta es una versión diferente, pero la mayoría que conoce el coro está sacado de la Reina Valera, ¿sí? Nosotros encontramos en la primera parte lo que le leía, una expresión de alabanza. Y después nos dice o nos narra el por qué él alababa al Señor. Porque dice, busqué al Señor y Él me respondió. Y saben, hermanos, que nosotros podemos encontrar testimonios claros, concisos. Y qué bueno es poder encontrar testimonios de personas que nosotros conocemos. Porque podemos leer un montón, podemos hoy a través de las diferentes plataformas encontrar testimonios, pero vaya a saber si eso no es real, ¿no? A mí siempre me genera duda, me genera cierta desconfianza, porque no sé quién es el que está atrás. Pero qué bueno cuando tal vez el hermano Héctor, el hermano Héctor me cuenta su testimonio, de cómo Dios obró en él. Y a mí me anima, me alienta, me llena de fe, porque yo digo, el Señor obró en él, Dios es real, Dios va a obrar también en mí. ¿Por qué no va a obrar? Si Él obró en la necesidad de mi hermano, o obró un milagro en su vida, ¿cómo no va a poder obrar en mí? Por eso es bueno contar lo que Dios hace. Y nosotros podemos encontrar en los siguientes versículos las razones del por qué justamente el salmista buscó y cómo él pudo experimentar algo concreto, ¿no? Experimentar la búsqueda del Señor, lo que experimentó por buscar al Señor. Y lo primero que el Señor me habla en este pasaje es que dice, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. De todos mis temores. El salmista había pasado muchas situaciones de persecución y muchas de esas situaciones los había afectado, como a cualquiera de nosotros. Nosotros tenemos un día a día fuera de la iglesia y no es que todos los días estamos, como hinchados de fe y que estamos alentados. Hay veces que tenemos esas situaciones que vienen de sorpresa, que nos golpean, que nos desaniman. Pero la palabra dice que el salmista buscó y el Señor le libró. El Señor lo rescató. ¿De qué? De los temores.
¿Por qué? Porque hay un montón de situaciones que pueden generar temor. Aquel que tal vez tiene un trabajo fijo, continuo, de hace 15 años, de golpe lo echan. ¿Qué cree que se desata en el corazón? Temor a lo que viene, temor a que no vamos a llegar a fin de mes, temor a que no vamos a poder avanzar y tal vez hasta teníamos planes y se nos viene todo abajo. Temores. En cada uno de nosotros hay diferentes temores. De hecho, vivimos en un tiempo y en una sociedad donde los temores se han transformado en fobias, temores irracionales, a tal punto que paralizan a la persona. Por eso las personas que tienen fobias o temores a veces sienten que se van a morir, sienten palpitaciones, sienten que el corazón se le acelera, sienten que se van a morir, se ponen helados, piensan que hay una enfermedad en ellos y en realidad es solo el temor, es la consecuencia del temor. Hoy en la medicina se habla también de las enfermedades psicosomáticas que tienen que ver con los temores. Hay personas que comienzan a ver enfermedades en todas partes y comienzan a tener temores, ¿no? Después de la pandemia, hermano, quedó una secuela psicológica en muchos que todavía siguen luchando con los temores. De hecho, hay gente que se dejó de congregar porque no quiere juntarse con gente por las dudas que se enferme de algo. Pero nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor. Tenemos que aprender a dejar de lado nuestros temores. Y la mejor manera es buscando al Señor. ¿Usted quiere que los temores le abandonen? Amén. Busque del Señor. Invierta tiempo, busque del Señor. Ore, clame delante de la presencia de Dios. Hable con Dios. ¿Qué es orar? Y a veces es lo que menos hacemos. A veces nos derrumbamos frente a los temores y no hablamos con Dios. No oramos, no clamamos, no le decimos, Señor, te necesito, esto es irracional, yo no puedo sentirme así. Pero hay momentos de que tenemos que hacerlo. Por eso el salmista decía y contaba, alegremente él lo contaba, ¿no? Y hay un punto también donde nosotros nos hacemos vulnerables cuando hablamos y contamos. Porque tal vez, si yo le contara algo personal, muy personal mío, tal vez alguno diga, ay, pero ¿cómo, pastor? Hombre de tanta fe, hombre tan grande, con canas. Soy joven igual. Pero, amén, aleluya, ahora voy a hablar por vos. Hasta que venga Cristo. Pero la realidad, hermano, es que nosotros tenemos que aprender a invertir nuestro tiempo en la búsqueda personal. Buscar al Señor, porque es beneficioso para mí. Él me libra de mis temores, y el salmista lo sabía, por eso lo contaba. Y fue una realidad tan concreta que a usted y a mí nos bendice. Nosotros tenemos que justamente buscar del Señor, y cuando experimentamos la mano de Dios en nuestra vida, cuéntelo, hermano, no se lo quede callado, porque muchas veces hasta es la prédica del enemigo. No hablé, tu testimonio no es tan grande, lo que Dios hizo no fue tan, no, mirá, en el otro hermano, fue un milagro grande, pero lo que Dios hizo con vos no es tanto, no lo cuente. Y a veces le hacemos caso al enemigo y no contamos lo que Dios ha obrado en nuestro corazón, lo que Dios obró en nuestra vida. Si Dios proveyó, nos ayudó, hizo un milagro, respondió a nuestras oraciones. Este es un tiempo donde yo tengo que invertir en buscar del Señor, porque a mí me conviene, experimentando justamente esto, que Él me libra de los temores. No importa lo que vaya a acontecer mañana. ¿Qué pasaría si nosotros pudiéramos saber concreto qué pasa el día de mañana? ¿Y si hay una catástrofe? ¿Entraría temor en usted? ¿O estaría seguro porque sabe que Dios nos puede librar? Porque Dios nos puede ayudar. El otro día le contaba a mi esposa que en este tiempo he escuchado tantos mensajes
de que se acerca una catástrofe a nivel mundial y muchos cientos van a morir. Yo no sé si va a ocurrir o no. Tampoco lo subestimo ni tengo en menos la experiencia de otros hermanos. Pero ahí es donde yo tengo que decir, si el Señor está hablando y el común denominador es algo va a acontecer, hermano, es tiempo de buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Es tiempo de orar, es tiempo de pedirle la ayuda, es tiempo de decirle, Señor, fortaleceme, más allá de lo que ocurra a mi alrededor, más allá de las circunstancias, más allá de lo que acontece a nuestro lado. Fíjese lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 1 y 2. Si alguien lo puede leer, por favor. El Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Oded, y éste salió al encuentro de Asa y le dijo: Asa y gente de Judá y de Benjamín, escúchenme, el Señor estará con ustedes, siempre y cuando estén con Él. Ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen, pero si lo abandonan, Él los abandonará. Sencillo. Primero dice, vino el Espíritu de Dios sobre un personaje específico y comenzó a dar la palabra. Y el Señor dijo, yo voy a estar con ustedes. Hermanos, el Señor está con nosotros. Amén. El Señor está con vos, no te va a dejar, no te va a abandonar. No importa lo que pase a nuestro alrededor, no importa lo que hablen de la economía. Hermanos, vienen tiempos de cambios políticos inevitables porque va a haber un cambio de gobierno. ¿Sabe qué? Hay gente que está con el tema del dólar, sube, baja, no, porque el dólar, no, miedo, temor, porque todo va a subir y no vamos a tener. Hermanos, Dios está con nosotros, Dios nos va a ayudar. Dios nunca va a soltar a su pueblo siempre y cuando, dice, siempre que le busquemos. Y ahí está la razón fundamental. Hermanos, nosotros somos los mayores beneficiados en buscarle a Dios, en acercarnos a Él. El salmista decía, busqué al Señor y me respondió, me libró de todos mis temores. Radiantes están los que a Él acuden, jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo libró ¿de qué? De los temores, pero después dice angustias. Hay otra versión que dice angustia, porque nos habla de los temores, del miedo, pero después nos habla de la angustia. ¿Y cuál es la diferencia? Lo busqué en el diccionario. Angustia, estado de intranquilidad o inquietud muy intensa, causada especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o un peligro. Angustia. Y sabe que hay gente que está en estado de angustia, porque todo el tiempo está intranquilo. Tenemos que confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque si yo dejo que la angustia avance, me roba la tranquilidad, me roba la paz, hermano. Y yo no puedo ser un hijo de Dios que no tiene paz en el corazón. No se lo permita, hermano. No se permita vivir intranquilo. Usted tiene que aprender a disfrutar la paz de Dios en su corazón. Pero tenemos que buscarle. Tenemos que buscarle. Porque dice, este pobre clamó. Y hay momentos, hermanos, donde yo necesito clamar para que la paz de Dios me inunde. Hay veces que queremos como que todo ocurra tan fácilmente, tan de arriba. Estoy mal, pero Dios sabe. Y ponemos cara espiritual. Dios conoce. Clame, hermano, clame. Me está pasando esto. Dios sabe que ¿por qué me está pasando esto? Y en vez de clamar, nos quejamos. Y le comenzamos a decir a Dios lo que estamos viviendo. Y Dios desde el cielo nos dice, ya sé que te está pasando. Si yo lo estoy viendo. Pero clamar. Clamar. Esto es como cuando el ciego se acercó a Jesús. Un ciego se acercó a Jesús. ¿Y saben qué le dijo Jesús? ¿Qué quieres que haga?
Era ciego. Era ciego. ¿Qué iba a pedir? Un helado, dije yo. No sé, una revista, un libro. Es ciego. Y acá es donde nosotros entramos en ese misterio de la oración. Porque Dios estableció que yo tengo que orar, yo tengo que clamar, pero Dios conoce lo que yo necesito. Por eso es un misterio. ¿Dios conoce qué necesitas? Sí que conoce, pero espera que vos ores. Él está esperando que nosotros clamemos. Y hay momentos, porque una cosa es la oración, pero otra cosa es el clamor. El clamor tiene una intensidad, hermano. El clamor tiene un vigor, una fuerza, un desgarro delante de la presencia de Dios. Es volcar el corazón. Es volcar el corazón y clamar: Señor, te necesito. Señor, yo te necesito. Y tal vez usted nunca pasó por una situación difícil. Pasa en otras iglesias. Pero sabe que cuando a veces uno pasa una situación tan difícil, que uno sabe que no hay solución, el corazón se desgarra. Y ahí es donde uno tiene que decir: Señor, te necesito. Clamar delante del Señor con fuerza. Señor, ayúdame. Señor, te necesito. Yo no puedo obrar en esto. Yo no puedo cambiar esta situación. Al momento donde nosotros podemos ser marcados a fuego. Y en ese momento no te queda otra cosa más que clamar al Señor. Por eso nosotros tenemos que entender el tremendo beneficio de buscar al Señor antes que las cosas sucedan. A veces nosotros nos comportamos así. ¿Cuándo buscamos a Dios? Cuando nos va mal. Pero cuando nos va bien, cuando estamos sobre la ola, surfeándola, disfrutándola. ¡Ah, chao Señor! Hay gente que es así. Hay gente que cuando se va de vacaciones, ¡chao Señor! No oran, no leen la palabra, no buscan del Señor. Se comienza a apagar el fuego interno. Y cuando terminan las vacaciones, un pábilo que humea. Es como cuando uno sopla la vela y queda una chispita ahí, un humito así. Pero no es lo ideal. Yo tengo que buscar del Señor. Y tengo que estar en todo tiempo buscándole, porque si no, voy a buscarle solamente cuando me pasan cosas malas. Y no es así. Pero y cuando me va bien, cuando yo estoy bien, cuando estoy bendecido, cuando ya no estoy padeciendo tanta fricción a través de las situaciones, puedo tener el rostro contento, con gozo. Puedo testificar del amor de Dios. Puedo testificar a otro: no, che, ¿sabes qué? No te preocupes porque Dios te va a ayudar. A mí me ayudó. Hay algunos que no tienen esto en el corazón. Y como hijos de Dios tenemos que modificar nuestras conductas. Este es un tiempo de misericordia, hermano. Un tiempo extra de misericordia para que usted y yo tomemos decisiones de cambio. Las angustias nos roban la paz que necesitamos para permanecer en el Señor. Por eso algunos, el enemigo, los agarra, los sacude, ¿no? Les sacude así un poco, se les va la paz. Ah, listo, se enojaron con Dios, no vienen más. No, ¿para qué voy a ir? Si yo cada vez que busco de Dios me va peor. Es un clásico del enemigo. ¿Por qué? Porque no buscamos. Cuando nosotros estamos en una situación difícil, el salmista dice: tenemos que buscar al Señor, porque Él nos libra del temor, pero también nos libra de las angustias, para poder tener paz. Los judíos aprendieron el valor de la paz interior, a tal punto que era el saludo más cordial y el mayor deseo para con el resto del pueblo. ¿Cómo se saludaban? Shalom. Lo que más deseaban ellos para su hermano, para su pueblo,
para con el resto de la familia era la paz. Fíjese lo que dice Mateo 10, del 11 al 13. Yo voy a estar leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Dice así, Mateo 10, del 11 al 13. En cualquier ciudad o aldea donde entren, averigüen quién es digno en ella y quédense allí hasta que se marchen. Al entrar en la casa, denle su saludo de paz. Y si la casa es digna, que su saludo de paz venga sobre ella. Pero si no es digna, que su saludo de paz se vuelva a ustedes. El Señor los envió y le dijo, andá a la casa del hermano Tony y soltá la paz. Y dice, y si es digno, o sea, si están en comunión con Dios, la paz de Dios se va soltando. Y saben que la paz de Dios es más allá que la ausencia de problemas, sino que también tiene que ver con la bendición para que yo pueda hacer o cumplir con mi día a día. Se traslada a todo. Es el Dios te bendiga de nuestros días. Porque si la bendición de Dios está sobre tu vida, y Dios te va a ayudar en todo. Y fíjense cómo siempre nosotros somos beneficiados. Porque si yo suelto la paz sobre Julieta y ella está en comunión con Dios, el Señor la bendice a ella y me bendice a mí. Pero si ella no está en comunión, dice que la bendición que yo solté sobre ella viene sobre mí. Yo soy bendecido. Yo puedo experimentar la bendición de Dios, la paz, la quietud que yo necesito para poder cumplir con la voluntad de Dios. Por eso nosotros tenemos que soltar la paz y entender cuán importante es ser librado de nuestras angustias. ¿Es importante tener paz en el corazón para usted? Amén. Entonces busque de Dios. Invierta tiempo. Y fíjense que después dice, el ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. A su lado está para librarlos. Nosotros no solamente experimentamos de que Él nos libra del temor, que nos libra de las angustias, de la intranquilidad, sino que también experimentamos su protección. Y el salmista lo había experimentado. El salmista decía, el Señor me quitó el temor, el Señor me dio paz, el Señor me resguardó. Saben que este salmo fue escrito por David en uno de los periodos que él experimentó persecución. David experimentó que lo perseguían con arcos, con flechas, con lanzas, con caballos. Y no era para darle un cariño y una caricia, era para matarlo. Y yo no sé si usted ha llegado a ese punto, tal vez sí, y yo no conozco su testimonio. Tal vez usted fue perseguido y tal vez tuvo que escaparse y tuvo que andar corriendo y tuvo que andar escondiéndose con miedo. Yo no sé, tal vez sí es su testimonio, pero es lo que él vivió. Ahora dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Él cuenta y dice, yo sé que tengo comunión con Dios y el Señor me resguardó. El Señor me resguardó, fíjense, dice, prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos los que en Él. Y es como que les anima. El salmista decía, prueben y vean, porque Él nos protege. Él envía ángeles para resguardarnos. Él envía ángeles. Teman al Señor, ustedes sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Él había experimentado la protección de Dios y el pueblo de Israel había experimentado la protección de Dios. Voy a leer la Biblia de las Américas, Isaías, capítulo 63, 7 y 9. Las misericordias del Señor recordaré, las alabanzas del Señor, conforme a todo lo que nos ha otorgado el Señor, y la gran bondad hacia la casa de Israel, que les ha otorgado conforme a su compasión y conforme a la multitud de su misericordia. Porque Él dijo, ciertamente, ellos son mi pueblo, hijos que no engañarán. Él fue su Salvador. En todas sus angustias, Él fue afligido
y el ángel de su presencia los salvó. En su amor y en su compasión los redimió, los levantó, los sostuvo todos los días de antaño. Fíjese que hay otra versión. Si puede leer otra versión, 7 al 9. Nueva traducción viviente. Hablaré del amor inagotable del Señor. Alabaré al Señor por todo lo que ha hecho. Me alegraré por su gran bondad con Israel, que le concedió según su misericordia y su amor. Él dijo: ellos son mi pueblo, ciertamente no volverán a traicionarme. Y se convirtió en su Salvador. Cuando ellos sufrían, Él también sufrió, y Él personalmente los rescató. En su amor y su misericordia los redimió, los levantó y los tomó en brazos a lo largo de los años. Amén. Fíjense que esta versión dice, Él se convirtió en su Salvador. Y acá esta versión que yo leí habla de que Él envía a su ángel. ¿Sí? Ahora, ¿por qué hay una diferencia? Es más, hay otra versión. ¿Nueva traducción viviente? No, esta es palabra de Dios para todos. Dice, voy a contar los hechos del fiel amor del Señor, hechos por los cuales se debe alabar al Señor, conforme a todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Contaré su gran bondad para con la familia de Israel, a la que le ha tenido compasión, y también sus muchos hechos de fiel amor. Él dijo, ellos son de verdad mi pueblo, hijos que no me han traicionado. Así que Él se convirtió en el Salvador de todas sus angustias. Él mismo los salvó, no un mensajero ni ningún ángel. Los rescató como haría un familiar, porque Él los amó y les tuvo misericordia. Los llevó entre los brazos tal como lo hacían mucho tiempo atrás. Fíjense que esta versión es mucho más clara y dice, no es que envió un ángel, Él se convirtió en su Salvador. ¿Por qué? Porque esta versión dice ángel, o en algunas versiones ustedes van a encontrar que el ángel de Jehová o el ángel del Señor, porque cuando encontramos este término, es una aparición de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Por eso a veces este ángel recibía adoración, cuando los ángeles no reciben adoración, no aceptan adoración. Pero cuando encuentren en un caso en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová, que está en mayúscula a veces, y el ángel que recibe adoración, y en este caso específico está hablando de que es Jesucristo, está hablando de la persona de Jesucristo. Entonces nosotros encontramos que el salmista decía, Él envía al ángel, envía ángeles que nos protegen, el ángel de Jehová, el ángel del Señor, y está hablando de la protección que nosotros experimentamos de nuestro Salvador. Porque es verdad que hay ángeles que, según Hebreos dice, están para servirnos a nosotros. ¿Amén? ¿Lo conoce? Búsquelo, está en el libro de Hebreos capítulo 1. Y la palabra dice que Él acampa alrededor. Y en este lugar, por más que usted no vea, acá hay ángeles. Hay ángeles que están rodeándonos, están resguardando y están trayendo bendiciones del Señor, porque es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y el salmista decía, yo experimenté que el ángel de Dios me resguardó. Cuando él era perseguido, cuando él había sido atacado, cuando venían con carros, arcos, flechas, lanzas, el ángel de Dios me protegió. Por eso dice, atrévanse, prueben. No es que dice prueben a Dios, o sea, como exigirle una prueba. No, está hablando de prueben casi como testear o degustar. Pero eso tiene que ver con una experiencia personal. Eso tiene que ver con una experiencia personal. Por eso nosotros tenemos que aprender a disfrutar de la presencia de Dios y entender de que Él nos protege, que Él nos cuida. Era tan gloriosa la experiencia que había tenido que anima a gustar y ver cómo Dios nos puede proteger a nosotros también. Cuando alguien experimenta la mano de Dios sobre su vida, no se queda callado, y es lo que yo les decía. Cuando nosotros experimentamos el favor de Dios, experimentamos que Él nos cuida, experimentamos que Él nos protege, nosotros tenemos que soltarlo. ¿Por qué? Porque es algo interno, es como un fuego
que no se puede detener. Hay que soltarlo. Jeremías decía, hay un fuego interno que yo lo traté de resistir, pero no puedo. ¿Y saben por qué a veces nosotros nos callamos lo que Dios hace? Porque nos falta fuego interno, porque nos falta búsqueda. Porque cuando nosotros buscamos y experimentamos, no tenemos problemas de contar, no tenemos problemas, no nos da vergüenza contar que Dios ha obrado en nuestra vida. ¿Estamos animando a otros a confiar en la protección de Dios? Qué bueno sería, hermano, que usted pueda animar a alguien en esta semana. Animar a alguien a que confíe en el Señor. Animar a alguien a que experimente el favor de Dios. Soltar la palabra de Dios. No ser un creyente no como medio a escondida. No, sino que podamos soltar lo que Dios ha hecho en favor de nuestras vidas. Y fíjense que también el salmista dice, prueben y vean que el Señor es bueno y dichosos los que en Él se refugian. Teman al Señor ustedes sus santos, pues nada les falta a los que temen. Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor, nada les falta. ¿Cuántos quieren que el Señor bendiga su economía? Hay mucha gente espiritual acá, por eso. Pero a mí, hermano, yo deseo que el Señor bendiga mi economía. No es algo malo. ¿Cuántos quieren realmente, en serio, realmente quieren experimentar bendición en su economía? Amén. Si nosotros nos sinceramos, sería un amén estruendoso. Porque es una realidad, hermano. Porque si no, ¿por qué sale a trabajar todos los días? Porque usted quiere tener una economía estable. Ahora, el salmista no nos dice salgan a trabajar, tengan 2 trabajos, ahorren en dólares. Porque ahora se viene una, dicen. Así que guarden. El salmista dice busquen a Jehová, busquen al Señor. ¿Por qué? Porque cuando yo le busqué, dice, no tuve falta de ningún bien. Nosotros cuando queremos tener, nos cerramos. Pero el Señor dice, cuando vos querés tener, da. Porque cuando vos das, el Señor te llena la mano. Cuando vos das, vos terminás abriendo tu mano, soltando tu mano. Y cuando vos haces esto, el Señor te llena la tuya. Te llena las manos. Por eso las ecuaciones de Dios son diferentes a las nuestras. Las matemáticas de Dios son diferentes a las nuestras. Porque nosotros para tener, justamente nos cerramos. Pero Dios dice, no te cierres. No te cierres. Sé generoso. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el que presta al pobre, presta a Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser generosos. Pero también tiene que ver con esta búsqueda que nosotros tenemos que fortalecer en este tiempo. Si queremos que no nos falte nada, busquemos de Dios. Busquemos de Dios. Hay algo que en este tiempo también es como una doctrina o línea de pensamiento con respecto al reprender la miseria. La palabra es clara, hermanos. La única forma que Dios estableció de una economía bendecida es diezmo y ofrenda. Y tal vez algunos digan, ya empezó el pastor, ¿viste? Seguro que quiere más diezmo, más ofrenda. No, hermano. Es lo que Dios estableció. Yo le declaro la palabra. Después la decisión es suya. Si usted quiere experimentar el favor de Dios, aprenda a dar. Aprenda a ser generoso. Aprenda a cumplir, no conmigo, sino con el Señor. Porque cuando nosotros damos para el Señor. Damos para el Señor. Ahora, el salmista dice, ¿querés que no te falte nada? Busca de Dios. Busquemos del Señor. ¿Queremos experimentar milagros en lo económico? Busquemos de Dios. ¿Y saben por qué a veces no somos generosos? Por falta de búsqueda. No por recursos económicos, por falta de búsqueda. Entonces Dios no ve las cantidades, lo que Dios ve es la fidelidad. Dios ve el corazón. Dios ve cuando nosotros damos y damos de corazón. ¿Y sabe qué, hermano? Nosotros tenemos que aprender a ser generosos.
pero tenemos que ir a la presencia de Dios. Yo se lo puedo enseñar, pero eso no implica de que usted va a salir ahora de acá generoso. No, yo no cambio a nadie. Yo no me meto ni en el bolsillo ni en la billetera de nadie. Pero sí le puedo asegurar que si usted busca del Señor, el corazón siempre va a ser generoso. Por eso nosotros tenemos que buscarle a Él. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.